No te compliques la cabeza, vas a lanzar un podcast y dices, bueno, ¿qué es lo mínimo que voy a necesitar? Te pones a buscar en YouTube, estás buscando también en Amazon, preguntas a este, preguntas al otro, te descargas unas guías, sigues el live de algún gurú de esto del podcasting, que los hay muchos y buenos. Pero quiero en este capítulo 18 de la segunda temporada de Podcastinitis decirte aquellos elementos, plataformas, programas, lo mínimo viable básico para que lances tu programa de podcast. Así que nada, estate aquí ya porque esto está que empieza. Capítulo 18, segunda temporada de Podcastinitis. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Entonces tienes Podcastinitis. I would say we were good together. En el capítulo 18 de la segunda temporada de Podcastinitis, mira que llevamos capítulos y a mí mismo me ocurre que a veces no me sale bien la palabreja, ¿verdad? Algún día hablaremos de la elección del título de tu podcast y discutiremos, en redes sociales podemos abrir el hilo de si el nombre Podcastinitis es el mejor para un podcast que trate sobre eso, sobre podcast. Esto se llama metapodcasting, ¿vale? Lo aprendí yo una vez que ya había creado el podcast y me dijo alguien, es que lo que tú haces es metapodcasting. Bueno, en este capítulo vamos a hablar sobre algo muy sencillo y que generalmente es lo primero de lo que debemos hablar cuando vamos a lanzar un podcast. Estamos hablando de qué es lo necesario, lo mínimo viable necesario, ¿verdad? Para lanzar nuestro canal de podcast a nivel de herramientas, a nivel de plataformas o de programas que vamos a utilizar, las mínimas necesarias para poder empezar a alojar nuestro canal de podcast y también, ¿por qué no? A editar, a montar y qué accesorios vamos a utilizar, micrófonos, etcétera, etcétera. Va a ser un paso muy rápido porque quiero ponértelo todo muy fácil, muy, muy sencillo, para que cuando acabes de escuchar este podcast digas, lo tengo claro, Santos me lo ha dicho, y voy a ir a sota, caballo y rey. Porque esto es sota, caballo y rey. Otra cosa es que te quieras flipar y decir, voy a tirarme 3 o 4 días en Amazon por tiendas, preguntando aquí por allá a ver cuál es el mejor cable, el mejor tipo de conexión, XLR, USB para mi micrófono. Vamos al grano. Lo más importante, lo decíamos en el capítulo anterior, es crear contenidos. Lo demás es accesorio. Y además es que el mismo nombre lo dice, accesorios, auriculares, micrófonos, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a comenzar. Y bueno, en principio, cuando hablamos de tener un podcast, lo primero que la gente quiere tener, ¿qué es? Un micrófono. Ese tótem, ¿verdad? Ese elemento que al final queremos meter hasta en la sopa. Yo es que la portada quiero poner un micrófono. Si tu portada es de podcast, no pongas un micrófono. Aprovecha ese espacio para poner tu cara más grande, tu titular más grande, para poner de qué temática va tu podcast, ¿verdad? Así que bueno, evidentemente si quieres grabar un podcast, lo que vas a necesitar es un micrófono. Pero bueno, también puedes grabar podcast con tu smartphone, por ejemplo, ¿no? Hay aplicaciones como Anchor plataformas como Anchor que tienen aplicaciones de móvil desde las cuales puedes grabar desde el mismo móvil, puedes grabar tus podcasts, incluso montarlos y todo, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más a lo pro, ¿no? Porque si montas un podcast querrás tener tu mínimo estudio y tus cositas. Bueno, en cuestión de micrófono ya tengo alguna
entrada algún podcast también creado en este sentido, decirte que lo más importante es que tengas en cuenta con qué equipo vas a grabar. Si tienes una mesa, si tienes algún tipo de tarjeta de audio externa, etcétera, etcétera, y esta solamente tiene entrada XLR, la XLR es esa que es redondita y que tiene como 3 conexiones dentro, es una conexión Super Pro, pues entonces vas a necesitar un micrófono, pues que sea esto, pues con conexión XLR, ¿verdad? Pero lo normal si vas a empezar a lanzar un podcast es que utilices un micrófono con conexión USB. Tendré detractores, habrá puristas, lo que quieras. Yo llevo con mi Blue Yeti no sé ya cuánto tiempo. Tengo otros micrófonos, pero es que a nivel de configuración, a nivel de sonido, es que puedo hacer virguerías. Y también, pues oye, pues lo que se trata es de que te conectes rápido y que digas, voy a grabar y quiero que salga con una buena calidad para luego tener que editar lo mínimo posible. Un micrófono que puedo conectar en el portátil, en mi ordenador de sobremesa, etcétera, etcétera, y con una conexión universal que es el USB. Hay muchísimas marcas, muchísimas posibilidades, pero yo te aconsejo que comiences con un micrófono con conexión USB. Auriculares. Los auriculares son un elemento súper importante por una razón muy sencilla. Porque, mira, yo ahora mismo tengo puestos mis auriculares conectados precisamente al micrófono. De forma que si me quiero escuchar mientras hablo, no voy a tener ese retorno que puede ser de una parte muy pequeña de un segundo, pero es como una especie como de sensación extraña, ¿no? Cuando estamos grabando que parece que no somos nosotros, es como que nos solapamos un poco y bueno, lo suyo es que tengas unos micrófonos para realizar lo que se llama el piloto, o sea, para que te sirva, digamos, de monitor de tu misma voz. Cuando tienes unos auriculares mientras grabas y te escuchas, estás consiguiendo este efecto que te digo, solventar ese problema del retorno, pero también estás consiguiendo algo importantísimo y es educar tu voz, ¿no? Porque si tú escuchas tu voz, pues puedes decir, mira, suena más agudo, suena más grave o quiero que suene de una forma un poco más profunda. Y de esa forma nos educamos para, oye, poco a poco, pues saber a qué distancia tenemos que estar del micrófono, si nos acercamos más, si nos alejamos un poco más del micrófono, ¿verdad? Y todo eso lo conseguimos monitorizando nuestra voz. Auriculares, pues mira, tienes de muchísimas marcas, AKG, tienes de innumerables marcas. Estos por ejemplo son de... me sale ahora la marca, leche. Audio Technical, ¿vale? Y estoy, mira, súper contento con ellos. Tiene una cosa buenísima y es que te vienen con 3 cables diferentes, unos más largos, otros de esos que son enrollables, ¿verdad? Y los puedes desconectar de forma que si se te rompe el cable no se te rompen los auriculares. Cambias el cable, compras otro cable y sin problema. Importante, los auriculares, no grabes podcast sin auriculares y sobre todo, por Dios, no grabes podcast de entrevistas sin auriculares, porque si tienes un altavoz en el que suena tu entrevistado se va a grabar 2 veces. Una por la línea que entra, donde está el sonido de tu entrevistado, y otra a través de tu micrófono que captará el sonido de los altavoces. Señora, cómprese altavoces para grabar podcast. Bueno, en el tema del equipo, aquí lo tengo muy claro. Hay muchísimas posibilidades, como te digo, hay tarjetas de audio externas, hay una mesa, que es para podcaster, que es impresionante, la Rodecaster Pro 1, la Rodecaster Pro 2, ¿vale? Hay diferencia entre una y otra, 500 euros más o menos una, 730 euros más o menos la otra. Y desde aquí, pues, ¿qué puedes hacer? Pues desde una Rodecaster puedes conectar diferentes micrófonos, diferentes auriculares. Puedes conectar también una entrada de audio, por ejemplo, que te venga del ordenador o del móvil también. Puedes también las entrevistas, el sonido de la entrevista, puedes también meterlo a través de llamada telefónica. Y luego tienes pues una cantidad de botoncitos para pregrabar sonidos, la intro, el sonido de fondo como yo tengo ahora mismo que está sonando, ¿verdad? Y esto pues es una pasada porque es un all-in-one, lo tienes todo ahí metido y no tienes que decir, bueno, pues conecto el ordenador, la pantalla, está todo configurado y bueno, pero lo que yo te aconsejo para empezar es un PC, un ordenador, un Mac, un portátil, como tú quieras llamarlo,
¿vale? Porque, vamos, va a ser la forma más sencilla, más rápida de que grabes tus podcasts. También en un momento dado puedas tener tu escaleta, puedas tener tu guión y bueno, que desde la misma grabación que se queda guardada del ordenador, la mandas al programa de edición y para adelante. Esto es así de sencillo. Bueno, luego hay un punto que es, yo creo que el más importante cuando tienes un podcast, que es como la vida misma, ¿no? Cuando, oye, ¿qué es lo más importante en la vida? La casa, mamá, la casa. Entonces, ¿cuál es la casa del podcast? La casa del podcast no es tu ordenador, no es YouTube, no es tu página web. La casa del podcast, si lo que quieres tener es un podcast, es una plataforma de alojamiento de podcast. Plataformas de alojamiento de podcast hay muchísimas. Voy a bajar un poquito el sonido. Hay muchísimas. Tienes desde Anchor, que es una plataforma bajo el paraguas de Spotify, que en este momento es gratuita y que te ofrece lo mínimo y necesario para tener alojado tu podcast ahí. Muchas personas me dicen, bueno, pero el podcast ¿qué se aloja? ¿En Spotify? ¿Se aloja en iVoox? ¿Se aloja en Google? No, el podcast, lo suyo, si quieres tenerlo en todas las plataformas, es que lo tengas alojado en una plataforma de alojamiento. Ojo, una plataforma de alojamiento seria, ¿vale? Una plataforma de alojamiento seria, y luego se configure, además esto se autoconfigura prácticamente, para que puedas, al mismo tiempo que tú publicas tu podcast, se publique en todas las plataformas de escucha o esos reproductores que tú ves, tipo distribuidores de podcast, tipo Podcast Addict, tipo, bueno, pues no sé, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, y luego iVoox. Si bien yo iVoox la configuro independientemente, ¿vale? Que de eso podemos hablar otro día, cómo configurar iVoox, ¿vale? Independientemente de tu plataforma de alojamiento, ¿vale? Entonces, plataformas de alojamiento tienes muchísimas. Te podría hablar de un montonaco de plataformas de alojamiento, pero yo te aconsejo, si vas a gratuito, que vayas a Anchor, ¿vale? Además, luego a la hora de migrar, bueno, a lo mejor no, en fin, no te suele dar muchos problemas, pero si quieres tener tu podcast alojado en una plataforma independiente, yo trabajo con Captivate, que además de ser una plataforma de alojamiento, es una verdadera suite del audio marketing, porque me permite tener un repositorio de audios que ya he guardado sin haberlos publicado todavía. Me permite crear páginas web a modo de landing de mis podcasts. Nos permite también, mira qué curioso, nos permite también agendar las entrevistas con nuestros invitados a futuros programas, ¿verdad? Futuros, capítulos de nuestro podcast, de forma que metes los datos de ese entrevistado y ese entrevistado recibe un correo automáticamente diciendo, mira, te invito tal día. Vamos, es una verdadera pasada. El reproductor es estupendo, súper configurable. Y tiene muchísimas más opciones. Te permite también la posibilidad, esto es muy importante, la posibilidad de crear podcasts privados. Tú tienes tu podcast público y ahora dices, quiero un podcast privado para mis clientes, para ese grupo concreto VIP que tengo, que quiero que tengan un producto específico, o por qué no, para hacer en privado audiocursos. No veas, vamos rapidito, Hemos hablado de micrófonos, auriculares, del equipo y de la plataforma de alojamiento. Y finalmente, querida, el programa de edición y montaje de tus audios. Tienes Hindenburg, tienes Audition, pero al final, mira, ¿qué quieres que te diga? Hay un programa que se llama Audacity, que es de código abierto, que es gratuito, y que si te dedicas al podcast vas a explotar, posiblemente no llegues ni a un 5% de todas sus posibilidades, ¿vale? Tengo un curso en santosgarrido.com, un curso para lanzar tu podcast, en el que, además de tener, 250 minutos de vídeo explicativo de todas las fases, también hay un vídeo en concreto de tutorial de Audacity, donde ves que en 45 minutos puedes aprender a controlar lo que necesitas para editar y montar todos tus audios, ¿vale? Entonces, básicamente
Oye, habrá más cosas que puedas necesitar, por ejemplo, pues alguna plataforma para crear vídeos para promocionar tu podcast, ¿verdad? Evidentemente vas a tener que publicar y difundir todos tus podcasts en tus redes sociales, con lo cual, oye, mira, ten tus redes sociales abiertas, porque si tienes un podcast y no le dices a la gente, oye, tengo un canal, oye, tengo nuevos capítulos, pues la verdad es que, oye, no sé cómo se van a enterar, ¿verdad? Básicamente es esto, no te hace falta mucho más, te hace falta micrófono, auricular, equipo, plataforma de alojamiento y programa de edición. Si bien es cierto que a medida que vayas prosperando y que vayas aprendiendo y que vayas avanzando en tu canal de podcast, pues bueno, te darás cuenta de que, bueno, como digo yo siempre a este punto, ¿no? De que el tiempo va corriendo y cuando el tiempo corre, lo que ocurre es que aprendes, y cuando aprendes avanzas y posiblemente quieras profesionalizarte un poco. Así que bueno, como en el último capítulo, vamos a tomarlo por costumbre. Y tenemos 60 segundos para resumirte de lo que hemos hablado. Hemos hablado concretamente de lo mínimo necesario para que lances tu podcast. Hemos hablado de esos accesorios que son el micrófono, los auriculares. Vale, también podrías utilizar, oye, el brazo, oye, porque si tienes un micrófono necesitarás un brazo, ¿verdad? Tener, oye, una mínima disposición e infraestructura en tu casa, estudio, despacho, que no haya mucha reverberación, ¿vale? Que no haya mucho eco. Hemos hablado también del equipo. Oye, con un ordenador te puede ser más que suficiente. La plataforma de alojamiento, te ha aconsejado Captivate. Puedes tener Libsyn, puedes tener, vamos, hay muchísimas, Transistor, hay muchas, Spreaker también, pero bueno, Captivate es, vamos, una pasada, ¿vale? Para grabar tus podcasts. Y luego, pues nada, programas de edición. Con que te quedes con Captivate, yo creo que es más que suficiente para que, bueno, para que acabes diciendo, oye, ya tengo un podcast. Y yo tengo un podcast y por eso pues grabo capítulos, intento traspasar mi conocimiento, llegar a ti, llegar a toda la gente que quiere tener un podcast y que quiere hacerlo de forma escalable, rápida y sencilla. Si quieres mucha más información, te animo a que visites mi canal de YouTube, me visites en redes sociales, fundamentalmente en LinkedIn, pones Santos Garrido y vamos, ahí te sale Santos Garrido con todos mis contenidos, ¿vale? Y sobre todo santosgarrido.com, ¿vale? Mi bitácora, mi blog, mi podcast, mi página web, donde tienes descargables, recursos, todos los capítulos de mi canal de podcast y algún curso, algún servicio, por si pudiera ser interesante para ti, dar el paso final y decir, quiero entrar en el mundo del audio media, ecosistema digital del audio. Y nada, yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.